Se dice que la astrología sideral o el zodiaco sideral está ahí para explicar la parte espiritual de las personas, del ser humano. Y que la astrología tropical o el zodiaco tropical es la parte terrenal o superficial o las cosas concretas, por así decirlo. En mi opinión, yo creo que esto sucede o esta opinión está, digamos, construida así por un tema de desconocer la historia. El tema de cómo surgió el zodiaco sideral, o mejor dicho, cómo es que hubo una separación del zodíaco en dos partes, tropical y sideral, siendo el sideral el zodíaco de toda la historia de la astrología. Si quieres entender esto, te dejo un enlace por acá para que vayas a ver esa cuestión. De alguna forma se separa porque, digamos, la parte superficial con lo espiritual, porque es lo que venimos absorbiendo como sociedad, que eso está separado. Con la realidad de la antigüedad, por ejemplo, tanto la parte científica, por así decirlo, como espiritual, siempre estuvo unida, nunca hubo una separación. Y eso era la astrología de antes de la era sumeria, babilónica, egipcia sobre todo, que después a partir de Roma, Grecia se fue pasando más a una mente concreta, y ahí es donde también ocurrió la separación del zodíaco y es donde se empezó a perder toda esa parte espiritual o sutil del ser humano, ¿no? Conectado con temas del alma y demás, para entender más en profundidad al ser humano. Entonces, para mí no es que está separado o que el sideral tiene que ver con esa parte más sutil o espiritual porque tiene que ver con las estrellas, no, simplemente es que estamos tanto dentro del sistema tropical que tiene que ver con un calendario, tiene que ver con una estructura fija e inmóvil, que cuando nos separamos sentimos como que eso es muy sutil, pero en realidad está todo unido. Yo a través de una carta común sideral puedo ver toda esta parte, digamos, de una persona, tanto sutil como superficial, concreta como abstracta. O sea, está todo unido ahí. Tampoco es que es necesario hablar las cosas por separado, simplemente que para entender la parte superficial necesitas entender en profundidad otras cosas. Yo vengo de la astrología tropical, del zodiaco tropical, o sea, vengo de ahí, aprendí de ahí, pero me di cuenta que había un porcentaje cuando yo interpretaba las cartas que no las podía leer con las técnicas que había aprendido convencionales. Es como decir, un 20% de la interpretación la podía hacer a través de las técnicas o métodos y el 80% era intuición, porque terminás desarrollando intuición con la astrología. Seguramente te pasa, seguramente no respetes ciertas normas y está bien, porque se te empieza a despertar la intuición y la percepción cuando ves un gráfico. Ahora, ¿cómo sería si por lo menos la base estuviese correcta? Que es lo que me di cuenta, que ese porcentaje, el 80% que yo tuve que apelar a la intuición para poder atravesar ciertas preguntas y cosas que estaba viendo o que necesitaba dar respuesta y no podía, era por la desconexión con la base original, que, bueno, que el zodiaco tropical nos impone, nos trae esa desconexión. Por ende se generan más complejidades en la astrología y más cosas pequeñas, que esto es algo que siempre hablo, para poder interpretar algo simple en el ser humano. Y con esto yo no quiero decir que una es mejor y la otra es peor, simplemente dar a conocer la base original y que por este motivo de esta separación y el uso de este zodíaco tropical en Occidente, nos estamos perdiendo de un montón de cuestiones, nos estamos perdiendo claridad, nos estamos perdiendo poder de la astrología, nos estamos perdiendo un montón de respuestas que nos puede traer tener la base sideral. No se trata de que yo vengo a traer algo único, sino se trata de traer la base sideral que viene del mundo árabe hace milenios a la astrología común que conocemos todo acá, sin necesidad de que sea astrología védica. O sea, simplemente es usar el zodíaco original. Y ahí vas a empezar a ver un montón de cuestiones más claras. Ahora, si no las puedes ver es porque, bueno, hay que hacer ciertos cambios, que son los que yo vengo
hablando en este canal, para empezar a desconstruir un montón de cosas que nos dejó la astrología occidental o tropical y empezar a verlas desde otra manera. Con este zodíaco, con el Ciral, empezamos a ver cosas más profundas, más incómodas. Empezamos a ver una verdad que evitamos todo el tiempo. Y ahí es donde realmente está el trabajo que tenemos que hacer para realmente evolucionar y realmente manifestar las cosas que queremos manifestar simplemente.